Hola, vamos a ver en este vídeo qué son los reactivos nucleófilos. Una breve explicación a nivel de segundo de bachillerato. Bien, pues como su nombre indica, filos quiere decir atracción, son reactivos que tienen atracción por los núcleos positivos. Es decir, si hay algún reactivo que es atraído por el núcleo positivo, es que obviamente él es muy electronegativo. Por tanto, van a ser reactivos o van a ser grupos funcionales muy electronegativos, donde vamos a encontrar fundamentalmente tres tipos. En primer lugar, los halógenos. Los halógenos sabemos que son muy electronegativos y pueden ser tanto el flúor como el cloro, el bromo o el yodo. En segundo lugar, el grupo hidroxilo, que es el responsable, como ya sabéis, de los alcoholes. Y finalmente el grupo amino, que es el que aparece en las aminas o en las amidas, ¿no? Bien, ¿qué tendremos que prestar especial atención de estos reactivos? Pues cuando los veamos en un determinado compuesto, por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos el etanol, rápidamente tenemos que pensar que en lugar de este OH, o que las propiedades o las reacciones que va a dar este compuesto van a ser muy parecidas a si hubiera un halógeno, que ya sabemos que se suelen expresar con la letra X, pero se refiere en realidad a un átomo de flúor, de cloro, de bromo o de yodo, o también serían reacciones muy parecidas a las que diera si en lugar de este grupo OH hubiera un grupo amino NH2. Bueno, pues vamos a intentar a partir de ahora en las reacciones orgánicas y en los compuestos detectar siempre cuando veamos uno de estos reactivos nucleófilos. Bueno, pues como ya sabemos lo que son los reactivos nucleófilos, vamos a empezar a estudiar ya el primer tipo de reacciones orgánicas, que son las de sustitución nucleófila. ¿Cómo son estas reacciones? Pues como su nombre indica, un átomo o grupo de átomos es sustituido por otro átomo o grupo de átomos normalmente nucleófilos. Digo normalmente porque veremos que hay alguna excepción. Entonces, entre ellos tenemos, ya sabemos que los nucleófilos pueden ser halógenos, es decir, flúor, cloro, bromo, yodo. El grupo hidroxilo es otro grupo nucleófilo que se va a poder sustituir, que sabéis que es el propio de los alcoholes. Y el grupo amino, que es el grupo funcional de las aminas y de las amidas. Bien, y básicamente, ¿qué consiste esta reacción? Pues lo veis aquí. Tenemos un grupo de átomos o un átomo unido a un carbono, un átomo de carbono, una cadena cualquiera. Entonces llega otro átomo o grupo de átomos B que sustituye y expulsa al grupo A, de tal manera que, como veis, el B queda unido al carbono y el A sale fuera del compuesto. Esto sería básicamente el mecanismo de cualquier reacción de sustitución nucleófila. Se da en cuatro tipos de compuestos, pero nosotros vamos a distinguir dentro de ellos como dos bloques, ¿no? En primer lugar, en los alcanos. En los alcanos lo que se sustituye es un átomo de hidrógeno por un halógeno, que como sabemos son flúor, cloro, bromo, yodo, y normalmente en presencia de luz. Bien, en este caso, como veis, el hidrógeno no es que sea un reactivo nucleófilo de los que hemos visto antes, pero aquí actúa como tal, ¿de acuerdo? Luego en los alcanos lo que va a suceder es que un halógeno va a sustituir a un hidrógeno y se va a meter en su lugar. En segundo lugar, tenemos dentro de los compuestos aromáticos y muy especialmente en el benceno, se va a sustituir un átomo de hidrógeno también, pero en este caso también por un halógeno, igual que antes. Como curiosidad os diré que esta reacción sigue un mecanismo diferente, es de mecanismo electrófilo o de un reactivo electrófilo, pero nosotros esto no lo tenemos que saber en segundo de bachillerato, aunque como curiosidad os lo comento. El tercer grupo de compuestos que van a dar estas reacciones son los alcoholes. En los alcoholes ya sabemos que existe un grupo OH que va a ser sustituido, pues en este caso, por cualquiera de los otros nucleófilos, es decir, por un halógeno o bien por un amino. Y finalmente, en los derivados halogenados, que son aquellos que llevan algún halógeno, lo que se va a sustituir es ese átomo de halógeno pues por uno de los otros dos reactivos nucleófilos, es decir, por un OH, un grupo hidroxilo o un grupo amino. Bien, como veis, estas tres reacciones son muy semejantes entre sí y lo que hacen es sustituirse entre sí los
tres tipos de reactivos nucleófilos que hay, es decir, el halógeno, los hidroxilos y los aminos. Se van intercambiando entre sí, de tal manera que a mí a veces me gusta decir que esto es como las sustituciones del fútbol, ¿no? Como cuando un delantero, por ejemplo, imaginaos el A está jugando el partido, pero sale y entra el B en su lugar a sustituirle. Y el A pues se va o se queda en el banquillo. Bien, pues con este pequeño ejemplo acabamos este resumen de las reacciones de sustitución nucleófila. Vamos a ver un primer ejemplo de reacción de sustitución. En concreto, aquí nos piden que hagamos la reacción entre un alcano, como veis que es el etano, porque tiene dos átomos de carbono, y el dibromo o bromo molecular, ¿verdad? Que tiene dos átomos de bromo. También nos dicen o nos ponen que esta reacción se tiene que hacer en presencia de luz. Luego es una pista más de que se va a producir una sustitución nucleófila, como veíamos antes. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar la fórmula desarrollada de este alcano, de este etano que nos han dado como primer compuesto de nuestra reacción. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la fórmula desarrollada es esta que yo estoy haciendo aquí, y a continuación vamos a ver que la molécula de bromo, pues como todos sabéis, está formada por dos átomos de bromo unidos entre sí por un enlace covalente. Bien, pues aquí se dan las condiciones necesarias que hemos visto antes para que se dé una reacción de sustitución. Este átomo de bromo va a sustituir a cualquier átomo de hidrógeno. En concreto yo lo voy a poner así. Voy a elegir este de aquí, de la derecha, porque me queda más cómodo. Y atención, este átomo de hidrógeno, que no lo habíamos comentado antes, se puede unir, y de hecho se va a unir al átomo de bromo que queda suelto. De tal manera que el compuesto que se va a formar, si yo lo pongo aquí arriba, va a ser todo lo que tiene a la izquierda el etano, se queda exactamente igual, pero en el lugar del átomo de hidrógeno, este de la derecha, ha entrado a ocupar su lugar un átomo de bromo. Y aparte se va a formar, como hemos visto aquí, ese átomo de hidrógeno se va a unir al átomo de bromo que quedaba suelto, formando este compuesto de aquí. Bien, si nosotros queremos ponerlo esto de una forma más compacta, que será la que habitualmente utilicemos en la EBAU, nos daría CH3 CH2Br, que es este primero de aquí, y el segundo, que es este de aquí, pues es el famoso bromuro de hidrógeno, que es HBr, ¿no? Por tanto, ¿qué compuestos se han formado en esta reacción? Pues tenemos en primer lugar el bromoetano y en segundo lugar el bromuro de hidrógeno. Vamos a ver un segundo ejemplo de reacciones de sustitución. En este caso tenemos la reacción entre el benceno, que es un hidrocarburo aromático, y el dicloro o cloro molecular, que es un halógeno, y por tanto lo que se va a producir es una reacción de sustitución, como veíamos antes. También nos indican que se utiliza un catalizador para hacer esta reacción, pero esto a nosotros a nivel práctico lo que tenemos que hacer ahora no nos interesa para nada, simplemente la reacción va a ir más rápida. Vamos a empezar dibujando el anillo de benceno, que recordemos que tenía 6 átomos de hidrógeno justo en los vértices, es decir, en cada uno de los vértices, aunque muchas veces no se dibuje, pero porque ya se sobreentiende, hay un átomo de hidrógeno. Y estos átomos van a ser muy importantes porque precisamente son los que van a ser sustituidos por el átomo de cloro que está en la molécula de dicloro, es decir, esta molécula de dicloro está formada por dos átomos de cloro unidos entre sí por enlace covalente. Bien, pues uno de estos átomos lo que va a hacer va a ser sustituir a un átomo de hidrógeno del benceno, y este que se ha quedado suelto se puede unir al átomo de cloro que también quedaba suelto de la molécula, de tal forma que lo que se va a producir va a ser el clorobenceno, es decir, vamos a tener un anillo bencénico, pero en lugar de tener en todos los vértices un hidrógeno, lo que tenemos en uno de ellos es el átomo de cloro que ha sustituido a un hidrógeno, y a continuación se va a formar el hidrógeno que se había escapado del anillo bencénico, se une al átomo de cloro que teníamos aquí y se forma el cloruro de hidrógeno. Por tanto, en esta reacción de sustitución, como hemos visto, hemos obtenido el clorobenceno y el cloruro de hidrógeno, que es este compuesto de aquí.
El tercer ejemplo que vamos a analizar de una reacción de sustitución es esta reacción entre el etanol, que es un alcohol, luego va a llevar el grupo hidroxilo, que es un grupo nucleófilo, y el cloruro de hidrógeno, que es un compuesto binario, pero que tiene el átomo de cloro, que es claramente un átomo nucleófilo. Bien, pues vamos a poner directamente ya las fórmulas. En primer lugar tenemos el etanol, que será el CH3 CH2OH, y a continuación vamos a unirlo o a ver qué puede ocurrir con el cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno, estamos de acuerdo en que tiene un enlace covalente entre el átomo de hidrógeno y el átomo de cloro. Bien, pues está claro que aquí los nucleófilos los voy a pintar en verde. Tenemos por un lado el ion hidroxilo del alcohol y el átomo de cloro del cloruro de hidrógeno. Lo que va a hacer va a ser sustituir el átomo de cloro al hidroxilo, y como veréis el átomo de hidroxilo, como podréis entender, se va a unir claramente también al átomo de hidrógeno formando agua. Por tanto, el resultado de esta reacción va a ser claramente el CH3 CH2, y aquí en lugar del grupo OH ahora vamos a tener un cloro que lo ha sustituido, más por otro lado vamos a tener que el OH que teníamos en el alcohol se va a unir al átomo de hidrógeno que quedó suelto del cloruro de hidrógeno para formar HOH. Bueno, está clarísimo que este HOH va a ser ni más ni menos que el agua, luego se va a formar agua, y por este lado se va a formar el cloroetano, que es el compuesto de sustitución. El último ejemplo que vamos a ver de reacción de sustitución es en el que un compuesto que es un derivado halogenado, como veis tiene un átomo de bromo, puede ser sustituido si ponemos un hidróxido, en este caso el hidróxido de potasio, porque aquí tenemos también un nucleófilo que es el grupo OH. Bueno, vamos a empezar poniendo la fórmula semidesarrollada de este compuesto, donde tendríamos un CH3, luego sería en el 2 tiene un metil, luego por tanto aquí pondríamos también CH3, en el 2 también tiene un bromo, y finalmente como es un propano es que tiene 3 carbonos. Este sería el 2-bromo 2-metilpropano. Entonces se va a unir o va a dar una reacción de sustitución con el KOH, con el hidróxido de potasio. Bien, este hidróxido de potasio, si nos damos cuenta, pues tiene aquí un grupo claramente nucleófilo, que es el OH, que lo que va a hacer es sustituir al otro grupo nucleófilo, que es el átomo de bromo. Bien, y este átomo de bromo, al quedar suelto, puede unirse a su vez al átomo de potasio, que también queda suelto del hidróxido. De tal manera que lo que se va a producir en esta reacción, pues en primer lugar tendremos el primer compuesto, pero en lugar de ponerle el un átomo de bromo, lo que le vamos a poner es el grupo OH, que es el grupo hidroxilo, que ha entrado en el lugar del átomo de bromo. Y en segundo lugar, pondremos aquí el más, porque aparece también bromuro de potasio. ¿Vale? Si ponemos los mismos colores, el potasio lo teníamos dibujado en negro y el bromo en rojo. Y para terminar el ejercicio vamos a nombrar los dos compuestos que se nos han formado en esta reacción. Primero sería el metil propan 2-ol, porque tenemos en el carbono 2 tenemos un grupo hidroxilo, y finalmente este de aquí sería ya de nomenclatura inorgánica, que sería el bromuro de potasio. Finalmente os dejo algunos ejercicios de la EBAU para practicar, como son este de aquí, del 2-clorobutano más hidróxido de sodio acuoso, el 2,2,3-trimetil 1-butanol con cloruro de hidrógeno, y finalmente cómo se obtendría el metanol a partir del clorometano. Y esto es todo en cuanto a las reacciones de sustitución.